Bueno, aquí estamos en la entrevista de la cuarta práctica de laboratorio, donde le vamos a explicar los tres conceptos que aprendimos en la práctica a estudiante de segundo semestre multimedia llamado Eduardo García. Ok, iniciamos con voltaje. El voltaje en estos circuitos son la fuerza que pasa a través de las resistencias que Las resistencias hacen la fuerza opuesta a este voltaje, entonces hacen que mientras más pasa a través de resistencias va a ser menor el voltaje. Entonces el voltaje que podríamos encontrar en cada una de las resistencias va a ser diferente. Te lo puedo explicar de modo de que entre mayor sea el nivel de la resistencia, mayor sea la resistencia, va a ser mayor el voltaje contenido en esta. Bueno, cuando conectamos varias resistencias armamos un circuito. A través del circuito pasa la tercera definición, que sería corriente. Entonces, La corriente en sí sería la velocidad que fluye en los electrones en el circuito. cabe aclarar que la corriente en un circuito en serie siempre va a ser la misma en todas las resistencias y en paralelo va a ser diferente. bueno, ahora te vamos a dar como un ejemplo para que lo visualices mejor, ¿sí? Entonces, pongamos como un sistema de acueducto, ¿sí? Entonces, por la cual fluye agua y toda la vaina. La presión del agua vamos a tomarlo como el voltaje, que es la fuerza que se va impulsando. Mientras más avanza, pongamos que algunas tuberías son más delgadas, otras más gruesas. Esas van a ser la función de resistencias, donde las más delgadas pues van a hacer más resistencia, ¿no? Y las más amplias pues van a permitir que el voltaje vaya más fluido. Entonces, esa fluidez va a ser la corriente, la fluidez del agua en este caso. Entonces, ¿qué tan, por así decir, veloz puede ir el agua a través de estos tubos? Bueno, y claro, también tenemos lo que él decía, lo que Juan Pablo decía, perdón, de la diferencia entre circuitos en paralelo y en serie, ya que en serie es como, imagínate una línea recta, todo va así, va seguido, básicamente. Mientras que en paralelo es como una subdivisión de las tuberías. Entonces, tenemos una tubería que va directa y en algún punto va a haber una conexión en T que va a dividir este flujo del agua. Entonces, esto provoca que el voltaje, en este caso, se parta a la mitad, por así decirlo. Entonces, entre más subdivisiones vaya a haber, el voltaje va a ir siendo menor, y pues también teniendo en cuenta que las resistencias van a ir también como suprimiendo, haciendo la fuerza opuesta a esta sí, al flujo. Ok, Edward, ¿qué entendiste de todas estas explicaciones? Bueno, o sea, según lo que entiendo, pues yo al principio pensaba que la corriente era la que pasaba por los cables, la que electrocutaba y mataba gente. Pero entonces, o sea, según la explicación que me dieron, el voltaje es como, por así decirlo, la potencia, ¿no? La potencia de... Sí, una potencia. Sí. Entonces que dependiendo del circuito, esa potencia pues la recorren, ¿no? Ajá. Entonces dependiendo pues si la resistencia, o sea, por donde pasa es más amplio o más pequeño, ¿sí? Sí. Y pues dependiendo de eso pues va pasando esa potencia. Y ellas decía que, o sea, que la corriente entonces sería ¿qué tan rápido pasa esa potencia por esas resistencias? Gracias, Edu. Listo, gracias.